Uno, dos, tres. Estudiantes del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a tener una clase más de geografía, jóvenes. No sin antes recordarles que el tema anterior se conocía con el nombre de vertientes hidrográficas. Y vamos a empezar primero con un pequeño video. ¿Qué tal, amigos? Hoy estamos recorriendo la región hidrográfica del Pacífico. La región hidrográfica del Pacífico está conformada por los ríos que tienen su origen en la cadena occidental de los Andes peruanos y desaguan por separado en el Mar del Perú, que es parte del Océano Pacífico. La cadena occidental de los Andes actúa como divisoria de agua entre los ríos que desaguan en el Pacífico, en el lago Titicaca y en el río Amazonas. Los ríos de la vertiente del Pacífico forman en la costa los valles más productivos del mundo. Entre sus características podemos citar los siguientes. En su origen, estos ríos tienen su origen en los deshielos de los glaciares de la cadena occidental de los Andes, en las fuentes, los manantiales profundos que existen en los flancos de las montañas o las lagunas andinas situados en la región occidental. En su curso, los cursos de los ríos de la región hidrográfica del Pacífico son cortos, debido a que la cordillera de los Andes se encuentra muy cerca del océano y la costa es muy angosta. En el curso superior de estos ríos hay numerosas cascadas y cataratas. Los cauces son estrechos y profundos, por donde discurren las aguas en forma estrepitosa. En los pisos de altitudes medias forman numerosos pongos y cañones, como el Infernillo en el río Rímac, el cañón de Tomás en el río Cañete, el cañón de Pato en el río Santa. En el curso inferior, los ríos han formado valles estrechos y muy productivos, pero carecen de meandros, es decir, carecen de curvas. El río de mayor longitud de esta región es Madres, que tiene 388 kilómetros de longitud, ubicado en el departamento del Río, seguido por el río Santa, el río Chile, el río Ocoña, el río Piura, el río Tambo y el río China, que serían los ríos más largos de nuestra costa peruana. Los ríos de esta región tienen sus cursos orientados de este a oeste, con algunas pequeñas variantes como el río Santa, y también los de la región meridional orientados de norte a sur. En su régimen, el caudal de los ríos de la vertiente del Pacífico sufre grandes variaciones en el curso del año. Por eso se dice que estos ríos son de régimen irregular. El caudal aumenta al inicio del verano, debido a las precipitaciones que caen en la región andina y se conserva durante los meses de enero, febrero y marzo. El caudal disminuye a partir de medio abril.
periodo decreciente. Estos ríos son torrentosos. Sus aguas descienden de forma estrepitosa y turbulenta, con gran fuerza erosiva y con capacidad de arrastrar materiales sólidos. La turbulenta agua de esta región tiene su origen en la Gran Libre curso, pues menos de 200 kilómetros desciende desde las altitudes superiores a los 5.000 metros sobre el nivel del mar durante el estiaje, disminuye su caudal drásticamente. Listo. Bueno, jóvenes, ¿pudieron apreciar el video? ¿Sí pudieron apreciarlo, no? ¿Sí pudieron apreciar el video, por favor? Sí, profe. Ya, entonces. Jóvenes, como la clase anterior estuvimos Sí, hablando... profe. Sí. Como la clase anterior, estuvimos tratando sobre las vertientes hidrográficas y principalmente me centré en lo que corresponde. Como las vertientes hidrográficas en el Perú son tres, la del Titicaca, las jóvenes, la vertiente también hidrográfica, también conocida como la del Amazonas o Atlántico, y la vertiente del Pacífico. Hemos podido apreciar el video de jóvenes de la vertiente del Pacífico. ¿Por qué? Porque fue el tema anterior que estábamos explicando. Y antes que no sin antes olvidarme, jóvenes, decirles lo siguiente. El día de hoy y mañana, y la clase mañana, la clase anterior y de la clase de mañana, jóvenes, voy a enviar las 10 preguntas que posteriormente les va a tocar, jóvenes, en este examen, porque ya me han obligado. Me he estado olvidando. Y no se olviden, jóvenes, las preguntas las hemos practicado. Ustedes mismos la tienen en el video grabada, jóvenes, las respuestas. Ahora sí, vamos a tratar, jóvenes, de hablar de la vertiente hidrográfica. Del Amazonas, jóvenes, o Atlántico, la del Pacífico y la del Titicaca. La vertiente hidrográfica del Pacífico son ríos de corto recorrido, ya hemos podido apreciar. Hay algunos que se forman cañones y en otros, jóvenes, se forman en su parte alta las famosas centrales hidroeléctricas, como por ejemplo es del río Rima. El río más largo, jóvenes, del río que tiene corto, es decir, que descarga sus aguas al Pacífico, es nuestro río, el río Tumbes. El río navegable en época de lluvias, nuestro río es el río Tumbes. Entonces, jóvenes, de igual manera en los ríos de la costa se forman lo que se conoce, jóvenes, como centrales, la famosa represa, me había olvidado. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy, principalmente se conoce con el nombre de, a ver, jóvenes, se conoce con el nombre de vertiente hidrográfica del Pacífico, o también conocida con el nombre de vertiente hidrográfica del Atlántico. Tratamos de explicar la clase anterior. Si podemos apreciar a través de esta imagen, podemos decir lo siguiente, que la vertiente hidrográfica del Atlántico son ríos de largo recorrido, a través de la siguiente imagen. Y constantemente, casi durante todas las épocas del año, jóvenes, durante todas las épocas del año tiene normalmente su caudal, es decir, no disminuye demasiado el caudal de este río. El problema de la vertiente hidrográfica del Amazonas, jóvenes, es que hoy en día presentamos uno de los grandes problemas, que es a consecuencia de la contaminación. Pero esta contaminación es producto, jóvenes, del mismo hombre. ¿Por qué? Porque principalmente, clandestinamente, ha realizado una minería ilegal. Y es donde el gobierno ha dictado una serie de medidas. ¿Por qué? Porque ha estado contaminando los ríos o los afluentes del Amazonas. Y esta contaminación ha generado mayormente unas pérdidas de áreas verdes o de bosques de nuestra selva, y contaminación de río y muerte de muchas especies. Bueno, jóvenes, como pueden apreciar aquí, a través de la imagen, se pueden observar ríos que son de largo recorrido. Ve allí, jóvenes, nace una de las obras, las famosas Serpiente de Oro. Estos ríos también se pueden apreciar que forman cochas. ¿Qué son cochas? A ver, jóvenes, son lagos, mayormente lagos que son mayormente porque el río pierde su cauce. ¿Por qué? Producto de del mismo, jóvenes, de la erosión de los cerros
y entonces impide el paso de los ríos. Y aquí se pueden apreciar, mírenme, lo que pueden observar. Se forma una especie como de cochas, o acá, al que está acá. Cochas se le conocen en la selva, pero se conocen con el nombre de lago de barrera. Ahora sí, jóvenes, vamos a centrarnos en lo siguiente: la vertiente hidrográfica del Atlántico o del Amazonas. Este tema ya lo hemos explicado casi un poco en la clase anterior, jóvenes. Entonces, cuando hablamos de la vertiente hidrográfica del Amazonas, no solamente nos pertenece, muchas personas piensan que el río Amazonas es el río que recorre solamente nuestro territorio, y no es así. El río Amazonas, jóvenes, a la mayoría de países, principalmente, mayoría de países de América del Sur, son aquellos por el cual cruza este río, el río Amazonas. Por ejemplo, si el Perú en 1929, en la época de 1900 de gobierno de Augusto Bernardino Leguía, no entrega territorio de la zona del trapecio amazónico y la población de Leticia, Colombia no hubiese tenido salida al Amazonas. ¿Por qué, jóvenes? Porque la zona del río Putumayo, el río Caquetá, era zona del Perú. Entonces, cuando el Perú le cede esos territorios, Colombia tiene salida al Amazonas. Por lo tanto, jóvenes, tiene soberanía en el Amazonas. Ecuador, jóvenes, a través de tratados, a tratar de conseguir jóvenes, también tiene salida al Amazonas. Miren los países que se van uniendo. Brasil, jóvenes, que es un país indiscutible, que mayormente también cruza el río Amazonas por su territorio. ¿Y por qué no decirlo? ¿De dónde nace el río? ¿Dónde nacen los ríos que abastecen al Amazonas? Es de nuestro país, en Perú. Entonces, como se conoce con el nombre de vertiente hidrográfica del Amazonas, jóvenes, ¿por qué? Porque mayormente los afluentes ¿qué son afluentes? Ríos que no tienen salida al mar, pero que abastecen a un colector común, que es el Amazonas, por ejemplo, en este caso. Que es en este caso del Amazonas. Entonces, como les había explicado en temas anteriores, el recorrido del río Amazonas tiene una salida al Océano Atlántico, en territorio brasileño, y toda esta zona, 1 kilómetro, jóvenes, la fuerza que tiene el río, jóvenes, impide que las aguas del mar, jóvenes, traten de ir hacia la playa. En esta zona, solamente en 1 kilómetro aproximadamente, toda esa parte es agua dulce. Motivo por el cual había explicado en el tema anterior, motivo por el cual los delfines jóvenes se han adaptado a esta zona. Y son delfines de agua dulce, que se pueden apreciar en nuestro río Amazonas. Entonces, podemos decir lo siguiente: la vertiente del Amazonas también es conocida como vertiente del Atlántico. Tiene una extensión superior, jóvenes, a 950.000 kilómetros cuadrados. Entonces, mayormente, tiene su origen, ¿en dónde tiene su origen, jóvenes? En el nudo de Pasco. El nudo de Pasco y Vilcanota. Nudo de Pasco, estamos hablando de Cerro Pasco, jóvenes. Son ríos mayormente de régimen regular. ¿Qué significa régimen regular? Que mayormente siempre tienen agua. Y siempre tienen, a veces, jóvenes, son ríos que normalmente se le considera como ríos correntosos, y la mayoría de estos ríos son de origen pluvio-glacial. ¿Qué significa esto? Producto de las lluvias y producto de los glaciares. Pero ¿por qué se dice son de origen, jóvenes? ¿Por qué se dice que son de origen pluvio-glacial? Se dice que son de origen pluvio-glacial, jóvenes. ¿Por qué? Pluvio, agua. Hablamos agua de las lluvias. Hey, chicos, agua de las lluvias. Cuando hablamos, jóvenes, y también cuando hablamos de glacial, significa que cuando se derriten los glaciares, abastecen mayormente. Por ejemplo, el río Cayali nace en el Nevado del Mismi, y el río Cayali va cambiando de nombre, jóvenes, por diferentes lugares de nuestro país. Entonces, el río Cayali nace en el Nevado del Mismi, jóvenes, y producto de un glaciar. Y es el río más largo del Perú, por ejemplo. Entonces, ya tenemos idea qué significa, que son de origen pluvio-glacial. Ahora sí, en la vertiente hidrográfica del Atlántico, vertiente hidrográfica del Amazonas,
Nos vamos a centrar principalmente, jóvenes, nos vamos a centrar principalmente en la vertiente hidrográfica del Amazonas, pero en la parte de nuestro territorio, que es el Perú, jóvenes. Entonces, cuando hablamos de la cuenca hidrográfica o vertiente hidrográfica del Amazonas, jóvenes, es la más extensa en comparación a la del Pacífico y a la cuenca hidrográfica de Titicaca. Es la más extensa. La mayoría de los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas nacen en Nudo de Pasco. Entonces, jóvenes, en Nudo de Pasco y Vilcanota. A ver, chicos, ¿por qué mayormente son importantes estos ríos? Los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas son importantes porque la mayoría de ellos, jóvenes, conecta a los demás pueblos a través de las aguas. Esto significa que es importante los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Por qué, jóvenes? Porque sirven como vía de comunicación entre los demás pueblos. ¿Qué significa esto? Para poderse movilizar, jóvenes, utilizan el transporte fluvial, es decir, a través de los ríos. Las personas se movilizan de pueblo a pueblo a través de los ríos, jóvenes. Si en la costa nos movilizamos a través de una carretera, en la selva es a través de los ríos. ¿Por qué? Porque la mayoría de pueblos están rodeados de agua, jóvenes. Entonces, podemos decir, ¿cuáles son las características de estos ríos? La mayoría de ellos, había mencionado, su origen son en Nudo de Pasco y Vilcanota, en esa zona. Tienen un recorrido andino-amazónico. ¿Qué significa recorrido andino-amazónico? El término mismo lo dice. Los recorridos de estos ríos nacen, jóvenes, en la región de los Andes y toman dirección hacia la zona de la selva o de la Amazonía peruana, jóvenes. De la sierra hacia la selva. De oeste a este, su recorrido. ¿Cuál es otra característica de estos ríos? Otra de las características de estos ríos es que tienen cursos largos. ¿Qué significa? Son ríos más largos, jóvenes, que en comparación a todos los ríos de las otras vertientes. Más largos o más extensos. A ver. Y cuando hablamos de estos ríos de la selva, forman valles longitudinales. ¿Qué significa cuando hablamos valles longitudinales, jóvenes? A través, jóvenes, por ejemplo, cuando hablábamos de algunos ríos, en ese trayecto en la sierra, forman valles interandinos. Es decir, desde la parte alta forman valles interandinos. Pero cuando jóvenes llegan a la zona de la región de los amazónica, forman valles longitudinales, que hacen su recorrido desde sur a norte. O al contrario, puede ser de manera viceversa. Poseen un régimen regular. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que mayormente el caudal de su agua no es como, por ejemplo, acá en el río Tumbes. Acá podemos observar a nuestro río que, por ejemplo, su caudal es demasiado bajo. Pero, jóvenes, en la selva, como constantemente se presentan lluvias, entonces los ríos de esta zona, jóvenes, poseen un régimen regular. Y si poseen un régimen regular, es que tienen abundante caudal. ¿Qué significa? Son, por ejemplo, mayormente no son como, por ejemplo, ahorita en estos momentos que quieras cruzarte el río Tumbes, ni a la rodilla te llega. Pero, por ejemplo, allá en la selva, jóvenes, las aguas no disminuyen su caudal. Se mantienen siempre. Hubo una época, jóvenes, de que hace aproximadamente 15 años se hacía una información a nivel mundial que el agua del río Amazonas, jóvenes, de los ríos Amazonas están disminuyendo. Pero principalmente, jóvenes, ¿por qué? Porque a veces han desviado estas aguas para tratar de regar los terrenos agrícolas de otra zona. Todos estos ríos de la selva o de la vertiente hidrográfica del Amazonas son ríos navegables. ¿Qué significa ríos navegables? Navegables significa que, jóvenes, que como yo, por ejemplo, tengo mi embarcación, mi bote o mi lancha,
me puedo, jóvenes, movilizar hacia otro pueblo. Por eso son navegables, porque ya lo había mencionado anteriormente, porque son como vías de comunicación hacia los demás pueblos. A ver, cuando habíamos mencionado otra de las características, jóvenes, a ver, posee un curso medio a superior. De acuerdo, jóvenes, a su caudal, va, jóvenes, va en todo ese trayecto, de todo ese recorrido, jóvenes, el agua de estos ríos va a veces mayormente, va de menos a más. ¿Qué significa esto? Porque en el trayecto se va, jóvenes, los afluentes dan origen a otro río de mayor envergadura, jóvenes, o de mayor impacto, como es el río Amazonas. De igual manera, forman pongos. ¿Qué son estos pongos? Mayormente son una especie que posteriormente parecidos a los cañones, que posteriormente vamos a ver su significado, parecidos a los cañones, jóvenes, que son un gran potencial hidroeléctrico. ¿Por qué es un gran potencial hidroeléctrico? Se dice que es un potencial hidroeléctrico, jóvenes, porque ahí en esa zona de los pongos, las corrientes son un poquito más fuertes. Y en ese lugar donde las corrientes hay más correntada, jóvenes, el ser humano ha realizado instalaciones hidroeléctricas que sirven para abastecer algunas comunidades de nuestro país. Inclusive no solamente de nuestro país, sino de países vecinos, como por ejemplo, jóvenes, no sé si habrán observado esos cables que de alta tensión que cruzan, por ejemplo, por donde hay unas torres, como quien se va para San Juan, jóvenes, y podemos apreciar ese cableado viene, jóvenes, de una central hidroeléctrica, que es de la selva peruana y va hacia Colombia principalmente. Como les había mencionado, otra de las características, que hay instalaciones de varios puertos fluviales. Por ejemplo, el puerto fluvial más importante. Una de las características de estos ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas, jóvenes, es porque se instalan puertos fluviales. ¿Qué significa puertos fluviales? Mayormente los puertos, jóvenes, en los ríos. Y el puerto más importante del Amazonas es el puerto de Iquitos, donde mayormente existía un puerto y posteriormente la población, jóvenes, comenzó a crecer la población en esa zona. ¿Por qué? Porque empezaron a realizarse una serie de actividades. Otro de los puertos más importantes de la zona de la vertiente hidrográfica del Amazonas es el puerto de Pucallpa, a orillas del río Ucayali, que es el río más largo del Perú. De igual manera, otro de los puertos más importantes es el puerto Maldonado, a orillas del río Madre de Dios, que quedan, jóvenes, en Madre de Dios. Ahora sí, si tratamos de hablar, jóvenes, de la vertiente hidrográfica del Amazonas, entonces, sus cuencas, los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas, poseen 44 ríos que nacen en los Andes andinos. ¿Qué significa Andes orientales? Cuando hablamos de Andes orientales, significa, jóvenes, como cruza la cordillera de los Andes, en la parte oriental de la cordillera, por ejemplo, los que toman dirección hacia la costa, están mirando hacia la costa, son Andes occidentales. Y en los Andes orientales son los que toman, jóvenes, dirección hacia la selva, por ejemplo. Posee 44 ríos que nacen en los Andes orientales. Ya lo había mencionado, el nudo de Pasco, jóvenes, y el nudo de Vilcanota. Y todos estos ríos desembocan en un colector común, que es el Amazonas. Pero ustedes se recordarán, jóvenes, cuando habíamos mencionado el término pongos. Los pongos son cañones pluviales. ¿Qué son un cañón, jóvenes? Que principalmente entre los cerros el río trata de erosionar, jóvenes, y forman unos pongos similares a los cañones. Son de gran profundidad. Oye, jóvenes, son los lugares donde los ríos han erosionado en la forma en las cordilleras para dar paso a un curso más caudaloso. Y es ahí donde el hombre ha instalado centrales hidroeléctricas. También, jóvenes, cuando recuerdan ustedes que habíamos mencionado un término
el término afluente? El término afluente significa, jóvenes, las aguas de los ríos que no desembocan en el mar, sino, jóvenes, desembocan o llevan sus aguas a otro río más, a otro río que se convierte en otro río más caudaloso o de más potencial, jóvenes, se conoce con el nombre de afluente. ¿Quedó claro? Entonces, seguimos. Las cuencas la cuenca del Pacífico en nuestro territorio, la cuenca del Amazonas, en nuestro territorio, jóvenes, posee 44 ríos, que son los más caudalosos, los más extensos. Jóvenes, nacen en los Andes orientales y todos ellos desembocan a un colector común, que es el Amazonas. ¿Cuáles son los principales ríos de nuestra vertiente? Los principales ríos de nuestra vertiente hidrográfica, jóvenes, son los siguientes. Los principales ríos son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, el río Amazonas, el río Ucayali, río Marañón, río Guayaga, jóvenes, río Tambo, y otros 3 más, jóvenes, que vamos a explicar cada uno de ellos. El río Amazonas nace en Nauta, es decir, se forma en Nauta, es decir, entre la confluencia, que ya habíamos explicado, jóvenes, la confluencia donde 2 ríos, jóvenes, se unen y dan origen a otro río más fuerte, más largo, jóvenes. Otro río más, 2 pequeños ríos dan origen a otro río más largo o más extenso. Entonces, el Amazonas se forma en la confluencia, jóvenes, del Marañón y Ucayali, donde descarga sus aguas el río Ucayali y el río Marañón, nace el río Amazonas. ¿Cuántos kilómetros tiene? Tiene 714 kilómetros en nuestro territorio. 714 kilómetros en territorio peruano. Y también tenemos otro río, el río más largo, ya que la mayoría de peruanos jóvenes tenemos ese gran error, que cuando nos preguntan cuál es el río más largo del Perú, a veces muchos contestan el Amazonas, y no es así. El Amazonas pertenece a varios países. Por lo tanto, el río más caudaloso del Perú, o el río más largo, jóvenes, es el río Ucayali. El río Ucayali tiene una longitud de 3.000 kilómetros. Entonces, como tiene una longitud de 3.000 kilómetros, se forma, jóvenes, cerca al puerto de Atalaya. Es decir, se forma con la confluencia del río Urubamba y el río Tambo. Recuerden bien que quedan en el sur del Perú, jóvenes, estos ríos. Y por ahí se va dando origen, principalmente la parte en la sierra, van dando origen, jóvenes, este río. Y el río Amazonas, o el río Ucayali, jóvenes, en este río es el que forma el Pongo de Orellana. Ya lo había explicado lo que significa Pongo, jóvenes. Entonces, para que tengan idea de estos dos las principales características de estos 2 ríos, tenemos el tercer río, que es el río Marañón. ¿Qué significa el río? Este río Marañón es un río interdepartamental. ¿Qué significa? Que cruza por 6 regiones del Perú, por 6 regiones políticas del Perú. La mayor parte de este río, jóvenes, forma pongos. Una cantidad de 8 pongos, jóvenes, forma el río Marañón. Y también, jóvenes, como estos ríos de la selva son un gran potencial hidroeléctrico, el río Marañón, jóvenes, destaca porque es uno de los ríos que tiene un mayor porcentaje de potencial hidroeléctrico del país. Los pongos más importantes del río Marañón es el pongo Mancerriche y el pongo Jóvenes de Retenma. Ahora sí, vamos 3 ríos más importantes. Nos vamos hacia el cuarto río más importante del Amazonas, el río Guayaga. El río Guayaga, jóvenes, nace en el nudo de Pasco, en Huánuco. Por eso anteriormente había mencionado el nudo de Pasco, jóvenes. En el nudo de Pasco, jóvenes, nace el río Guayaga. ¿Y dónde queda el nudo de Pasco? En Huánuco. Su afluente es el río Mayo. ¿Qué significa? Aquel río que da vida o le da vida mayor, jóvenes, a este río, al río Guayaga. Es el río Mayo.
el río Guayaga forma el Pongo de Aguirre. Y es uno de los ríos más importantes porque es un afluente del río Marañón. Es decir, este río descarga todas sus aguas al río Marañón. Como hablaban los jóvenes del río Guayaga, nos vamos también al río Tambo, al río N y al río Apurima. Cuando hablamos del río Tambo, jóvenes, hablamos mayormente del sur de Perú, allá por la zona de Arequipa y Tacna, jóvenes. El río Tambo se forma por la confluencia, es decir, la unión de dos ríos, el río N y el río Perene. Forman el Pongo de Tambo. De igual manera, jóvenes, el río Tambo también se conoce con jóvenes, ese es uno del río Tambo. El otro río que tenemos es el río Urubamba. Urubamba, jóvenes. El río Urubamba. El río Urubamba nace en el nudo de Vilcanota, que es en la zona mayormente por la zona de Cusco. Se dominaba Vilcanota hasta el Pongo de Mainique, jóvenes. De ahí, recuérdense bien, el río Tambo o el río Urubamba es el que forma el famoso Valle Sagrado de los Incas. Ese valle, jóvenes, que era un terreno demasiado fértil para la agricultura en aquellos tiempos. El río Urubamba es el que forma el Valle Sagrado de los Incas. Juntos con el río Tambo, el río Urubamba, junto con el río Tambo, forman el río Ucayali, que ya lo había mencionado anteriormente. Y tenemos los dos penúltimos, el río N, jóvenes. ¿Qué es el río N? Se forma por la confluencia del río Mantaro y el río Apurima. Y de ahí nace el otro río, el río Apurima, que queda, jóvenes, allá por la zona de entre Ayacucho, por esos lugares. Apurima, mayormente Apurima es el lugar donde el origen de la cultura chanca, la que fue derrotada por los incas. Y desde ahí, Pachacute, jóvenes, Pachacute se empezó la extensión del territorio de los incas. Entonces, el río Apurima es considerado el río de más curso más remoto del Amazonas. ¿Qué significa? Es uno de los ríos también más importantes del Amazonas. Nace en Arequipa, donde se llama Orcullo y luego Monigote, y luego cambia de nombre y se conoce con el nombre del río Apurima. Los afluentes del río Apurima, ya que va cambiando diferentes nombres, estos afluentes son el río Santo Tomás, Oropesa, Pachachaca y el río Pampas. Jóvenes, el río Apurima forma un pongo, el Pongo de Apurima. Y por último tenemos el río Mantaro. El río Mantaro nace en la misma zona del Pasco, porque anteriormente había mencionado, los ríos del Amazonas nacen en la vertiente, jóvenes, en Nudo de Pasco y Nudo Vilcanota. Por lo tanto, el río Mantaro nace en la laguna de Acococha. ¿Dónde queda Acococha? En Pasco. El río Mantaro forma el famoso Valle del Mantaro. De igual manera, forma el Pongo del Mantaro, que sus aguas son utilizadas para formar centrales hidroeléctricas. Y este es el río de mayor producción eléctrica del país. Entonces, como hemos visto, jóvenes, los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas, hago una pregunta. A ver, jóvenes, Rodrigo, ¿puedes abrir tu audio, por favor? Rodrigo 1, Rodrigo 2. Dígame. Ya, de Rodrigo, una pregunta. Estos ríos, en comparación a los de la costa, hay una diferencia de los ríos de la costa con los ríos de la vertiente del Amazonas. Una diferencia. A ver, ¿quién son más largos. ¿Cuáles son más largos? ¿Ah? ¿Cuáles son más largos? Amazonas. Entonces, los ríos de la selva del Amazonas son los ríos de largo recorrido, correcto. A ver, jóvenes. Las costas son cortas. A ver, sí. A ver, por favor, un ratito, ya. Gracias. A ver, me voy acá donde
donde, a ver, aquí hay una que dice Geraldine Colán. Colán, ¿puedes abrir tu audio? Colán, ¿listo? Profe, dígame. Dime, Colán. Y de ahí viene Miñán, por si acaso. Colán, una pregunta. ¿Dónde nacen la mayoría de estos ríos del Amazonas? Colán. A ver, Miñán, dame la misma respuesta. Miñán, ¿dónde nacen estos ríos? Jóvenes, ¿quién tiene la respuesta? Yo, profe Fox, Dime. en el nodo de Pasco y Vilcanota. Correcto, la mayoría de estos ríos nacen en el nodo de Pasco y nodo Vilcanota. Jóvenes, ¿cuál es el río? Estamos hablando de los ríos de Vilcanota, todo eso. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el río, jóvenes, que forma el famoso Valle Sagrado de los Incas? Tambo. ¿Cómo? Tambo. Tambo.